Muchísimas gracias, Carlos. Si hubiesen preguntas, por favor. Solo un minuto para que tengamos preguntas. ¿Una pregunta? Bueno, sí. Acá hay una lógica, como dice, extractivista en el Perú, ¿no? Pero también este problema parece que también lo tiene Ecuador, ¿no? Es un gobierno socialista, ¿no? O también Evo Morales, ¿no? ¿Cómo es ese problema, no? Así como en el Perú, igual que pasa en México, también que hay problemas ambientales fuertes, los indígenas, ¿no? Esa es mi pregunta. Que como habló de creación de ministerios y reforzar todas esas instituciones que sean moradoras entre las comunidades, no sé hasta qué punto se garantiza un buen funcionamiento, porque me parece que son ellos los que están, que esta gente que está marchando un poco más que nosotros, porque están dando una lección de administrar tierra y administrar recursos. Entonces, con más instituciones, no seguimos siendo nosotros los dueños de lo que sea, sino ellos. O sea, entonces, no sé por qué se habla de crear más instituciones si al final ellos no tienen voz. En realidad, ustedes son los que están hablando por ellos ahorita. Entonces, nosotros no sabemos sus aspiraciones, su proyección de 50 años, 20 años, no sabemos qué quieren, no hablan de darle herramientas, no darle, qué sé yo, un tipo de educación en la que ellos puedan crear nuevas leyes, nuevas formas, porque al final ellos son los que mejor han tratado la tierra que nosotros. Entonces, si seguimos teniendo la batuta, no es casi lo mismo, no sé. Entonces, me parece un poco, no me parece muy adecuado alzar la voz cuando hay minería, porque siempre hay un complejo de actuar cuando están muriendo y no se actúa mucho para que vivan bien. O sea, los mantenemos al límite, no vivir bien, pero tampoco que se mueran. Entonces, ¿en qué condiciones estamos dejando que vivan? Porque si no hubiese conga y no hubiese minería, no sé cuántos de nosotros estaríamos poniendo nuestra atención para que vivan bien o para que sea una educación, una especie de instrucción de algo, porque se han quedado en una época de trabajo y de conocimiento muy anterior. Entonces no sé cómo es que queremos construir, qué herramientas queremos dar a ellos para que ellos puedan responder. Yanacocha ha producido más o menos 23.000 barras de oro, cada una de 25 kilos. Aproximadamente son 24.000 millones de dólares. De esos 24.000 millones de dólares, ¿cuánto han quedado en el Perú y en qué parte del Perú? Ese dinero ha llegado a Cajamarca. Quizás si hubiera llegado a esos campesinos, su per cápita hubiera subido, ¿no? Ese per cápita yo calculo que sea $1.000 anuales. Pensar que el peruano es de $7.000 pero no le ha llegado. A mí me parece que hay muchos vacíos legales, los organismos no son serios, ¿no? Y la política es el AMPA política, es solamente llega al poder. Yo recuerdo hace 3 años un pueblo de Chile, del norte de Chile, se fue a Las Vegas a incentivar, a motivar para que los inversionistas inviertan en ese pueblo del norte de Chile. En Antofagasta, norte de Chile, el per cápita es uno de los más altos del mundo, $45.000. $45.000 per cápita. Hay 7 compañías transnacionales de cobre y ellos están felices y van para más. Ahora va a haber una inversión de $100.000 millones. El 60% de los puertos de Chile se mueve por la minería y por eso han habilitado varios puertos. Terranet Pisagua, han hecho un aeropuerto de San Antonio. ¿Nosotros qué? Ahora, en la cuestión de minera hay bastantes tabú
Somalia. Las empresas hacen un carrusel, ¿no?, para no pagar impuestos y todos se la llevan. Woodfield, por ejemplo, no tiene 3 años en Cajamarca. Los primeros 8 meses no dio a conocer las ventas. Ellos dijeron no gastos de operación y nadie le dijo nada. Inclusive hace 3 años sacaron un balance, pero no sé qué, sacaron otro balance, 2 balances en menos de 10 días. Nadie se queja, nadie se queja. Woodfield se presta dinero a sus matrices de las Bahamas a 15%, cuando aquí puede vencerse por 3-4%. Sí, compra maquinaria nueva y hacen ver, ¿no?, que son nuevas y son de tercera mano. Entonces todo eso crea una desconfianza. Si parte de ese dinero de Yanacocha hubiera llegado a los comuneros, los comuneros hubieran estado en mejor pie, con más educación, más salud, más están ahora. Cajamarca tiene Cajamarca tiene la zona más nutriente, ¿no?, la segunda pobreza, fuera de Apurímac. Entonces hay que considerar todas esas cosas que estoy exponiendo, que crean un malestar, ¿no? No les llega. Tienen su riqueza, abren el cambio y no les llega. ¿Dónde les llega? Muchas gracias. Y la última pregunta. Sí, ahorita quisiera preguntarle, tengo entendido de que de Cajamarca, por el Conga, han hecho un reclamo a una instancia internacional, ¿no? ¿Podría explicarnos sobre eso? Muchísimas gracias. 5 minutos juntos, ¿no? ¿Está bien? Bien, voy a tratar de reducir esos 5 minutos que vamos a intentar. Bueno, voy a empezar con lo último que me decía sobre el tema del procedimiento a nivel internacional. Y lo que les señalaba es la importancia de cómo nosotros debemos tener dentro de nuestras estrategias el tema de la judicialización. Y precisamente Conga es importante porque cuando se presenta el problema de los 19 heridos y reportaba el Estado que solamente habían 9, entonces se decidió con las organizaciones que se comunicaron de Cajamarca a las organizaciones nacionales indígenas presentar una medida cautelar. Las medidas cautelares son aquellas medidas que se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando pasa una situación grave y urgente. Era una situación urgente, era una situación grave porque no se sabía qué iba a pasar en este enfrentamiento, no quería que se repitan esas historias de Bagua, ¿no?, de las muertes, no se quería eso nuevamente como país. Entonces las medidas cautelares fueron presentadas. Adicionalmente, hace unas pocas semanas, después de una reunión de trabajo que se tuvo en Washington, porque todavía hay una negativa de parte del Estado de que en Cajamarca uno de los actores que está siendo afectado es un pueblo o a un colectivo que se le aplica los derechos indígenas, como las rondas campesinas, se planteó también una petición, una denuncia. Entonces, a nivel internacional hay estas dos acciones que están en curso. Una medida cautelar, ¿no?, porque continúa esa situación de permanente situación de gran riesgo por presencia de policías militares. La Linoes tiene convenios no solamente con Yanacocha, sino tiene con todas las mineras. Entonces no sabemos, y creo que la historia del conflicto armado en nuestro país ha dejado una herida muy grande que ningún peruano quiere que se vuelva a repetir, sobre todo en un conflicto. Entonces estos mecanismos nos ayudan, jurídicos, legalmente, reclamar y proteger derechos para que no puedan devenir irreparables. Es decir, no podamos llorar después muertes, como lloramos ahora las muertes de Bagua. Bagua yo creo que ha dejado una buena herencia en el tema indígena. Ha sido un antes y un después. Esa época yo estaba en la Comisión Interamericana de Derechos
ahí y me dio mucha pena ver de cómo había habido una situación tan lamentable para que en nuestro país recién hablemos de derechos indígenas. Porque antes de Bangua, ¿cuánto nosotros escuchábamos en la capital sobre derechos indígenas? Igual fue con Tarata. ¿Cuándo se habló antes de Tarata del terrorismo? Vamos viendo de que muchas veces nuestras historias se van repitiendo y eso como país lo tenemos que ir, digamos, tenemos que ir creciendo como país de distinta manera y reclamando no generando más conflictos, sino cómo ir generando nuestros reclamos de manera mucho más legal, ¿no? Y yo, y ya porque no sé si estoy con el tiempo y relacionado con las otras dos preguntas que están justos con el tema de los mitos de la minería que nos van a dar una mejor vida, nos sacan una propaganda de conga, ¿no? De que la gente que tiene sus estudios en colegios, digamos, de una buena infraestructura o están dando a luz en hospitales, sin embargo vemos más de 17 años efectivamente que ha habido minería en Cajamarca y Cajamarca, yo comparto mucho con la intervención de que es uno de los pueblos que tiene la mayor índice de desnutrición de los niños. Entonces, ¿cuáles son esos mitos de la minería? ¿Realmente cambia la vida de las personas? Esa es una gran pregunta. ¿Y a qué llamamos vivir bien? Eso es muy difícil todavía definirlo, y sobre todo si lo definimos desde la ciudad. Yo quisiera terminar con una historia de una gran amiga, que es una antropóloga jurídica, también miembro del instituto, que ella nos indicaba hace algunos, digamos, años en la diplomatura allá en la Universidad Católica, la historia de un reportero que viajó, le tocó viajar a una comunidad chilena, no, una comunidad indígena, y está un reportero alto, de ojos azules, y una niña indígena pues se quedó así prendada de esos ojos azules de ese reportero y se quedó durante el reportaje mirándole siempre a los ojos de ese reportero. Entonces ya el reportero, después de haber pasado durante todo el día, le dice al líder indígena, le dice, por favor, dile a la niña, ¿por qué me mira tanto a los ojos? Porque ya me siento incómodo, porque no sé qué está pasando. Entonces, el líder indígena en su idioma le pregunta y le dice, ¿por qué le miras tantos a los ojos? Se supone el reportero que tenía esos ojos azules y la niña le dice, porque a mí me gustaría saber de qué color ve el mundo, ¿no? Y le dice el líder indígena, le dice al reportero, es que la niña quiere saber de qué color ves tú el mundo. Y le dice, pero ¿cómo? Yo veo el mundo de la misma manera que la niña. Y la niña le responde, ¿y cómo sabe él de qué color yo veo el mundo? Y eso es lo que nos pasa en la ciudad. Muchas veces creemos que todos miramos el mundo de la misma manera, ¿no? Y eso es desconocer también a los que están en otros lugares, en otras zonas, que viven de distinta manera que nosotros, que tienen una definición de vivir bien de distinta manera a la que tenemos nosotros. Y ese es un Estado que tiene que entender que es un Estado diverso, que tiene que hacer políticas diversas, respetar a estos colectivos, estos sujetos colectivos que tienen derechos particulares, porque si no, lamentablemente, vamos a ser nuevamente encarados a nivel internacional. Y cuando llegan estas sentencias de la Corte Interamericana, no es culpa de que los abogados rojos que van y los denuncian, o los miembros de la comisión o la Corte que los sanciona un Estado, sino son por las políticas de Estado irresponsable, por las actuaciones irresponsables de los funcionarios, que sabiendo que como Estado tenemos obligaciones ya asumidas en el ejercicio de nuestra soberanía, no lo cumplimos. Entonces, por eso es importante que conozcamos todos los derechos,
Uno, para que nos lo respeten y otros para respetarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué hermosa historia, ¿no? La de los ojos de la niña. Y qué sabias las palabras de decir, ¿cómo sabes tú cómo vivir en el mundo, ¿no? Y bueno, solo quería retomar esta anécdota para comentar algo que había preguntado por acá, que es sobre el tema de ellos-nosotros, ¿no? O sea, en tu pregunta siempre había este antagonismo, ellos-nosotros, ellos los de allá, nosotros los de acá. Y cuando tú hablabas y decías, bueno, hay la necesidad de dar instrumentos, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que, regresando a esa perspectiva que se plantea en esa historia, de qué manera nosotros, los que estamos acá, urbanos, letrados, digamos, con una manera de entender el mundo desde una perspectiva determinada, podemos establecer un diálogo equivalente, un diálogo igual con los otros, ¿no? Y la única manera es respetando ese otro conocimiento y considerando que ese conocimiento es un conocimiento que también nos puede servir a nosotros, ¿no? Entonces, es interesante tu propuesta porque precisamente le da vuelta a un tema que se ha trabajado mucho en las ciencias sociales y también, bueno, en el área que yo trabajo, que es los estudios culturales, que es el tema de la subalternidad, ¿no? ¿Qué es el subalterno? ¿Quién habla por el subalterno, ¿no? Gayatri Spivak, esta autora de la India, que tiene una crítica feroz contra la modernidad y contra la ilustración, una de las cosas que comentaba en su famoso artículo de Puede subalterno hablar es esta discusión que se dio sobre el ritual del sati en la India, ¿no? Es el ritual en el cual las mujeres, cuando muere el esposo, se tienen que lanzar a la pira funeraria del marido. Entonces, claro, cuando llegaron los ingleses y colonizaron, dijeron, no, pues, no. Eso es una situación salvaje, pues, prohibidísimo el sati. Cuando se produjo la independencia de la India, además liderada por los brahmanis, como el Mahatma Gandhi, o sea, la casa más alta, lo que plantearon era, bueno, el regreso a las tradiciones, ¿no? Entonces, Spivak en este artículo sostiene lo siguiente, ¿no? Son los hombres blancos peleándose con los hombres morenos y en qué momento las mujeres hablan. O sea, las mujeres no hablan, las mujeres hablan con su cuerpo, cuando se tiran a la pira funeraria o cuando no se tiran. Entonces, ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, nosotros, los letrados, urbanos, abogados, ingenieros o lo que sea, no podemos arrogarnos la posibilidad de hablar por los demás. Por eso, digamos, discrepo de algunas propuestas cuando desde Lima se dice, no, miren, ustedes lo que tienen que hacer es sentarse en una mesa de diálogo, tienen que hacer lo otro, y además hagan eso, no vayan uno a uno, apuntan, no uno. O sea, más respeto, ¿no? Porque ellos no se pueden arrogar, ¿no?, la representación mía, porque no me da la gana. Bueno, eso era lo que quería comentar. Sí, bueno, me parece interesante además una relación que creo que es importante hacer cuando uno habla de conflictos, ¿no? En realidad, más que hablar de conflictos, en realidad deberíamos hablar más de desarrollo y las posibilidades que tenemos de generar instrumentos que nos ayuden a desarrollar los espacios donde estamos a partir de los recursos que tenemos. En el proyecto que tengo la oportunidad de estar dirigiendo, estamos trabajando con pueblos indígenas en varias zonas de Amazonía y uno de los instrumentos que ha resultado como experiencia muy exitoso es la elaboración de mapas participativos, ¿no?, sobre conflictos. Entonces, estamos trabajando con APUS y ellos están elaborando sus propios mapas, están trasladando información de sus culturas a mapas objetivos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la cordillera Cerro Escalera en San Martín, ¿no?, hay un gran conflicto ahí, es porque no se está reconociendo en esa zona de reserva que esa zona era una zona de uso ancestral de los pueblos indígenas que estaban ahí, por ejemplo, de caminos, determinadas actividades.
pero eso no está registrado en ningún lado, no está registrado, no hay registro de esa actividad. Entonces lo que se está haciendo es trasladar la información, la cultura, el conocimiento de los pueblos, de los apus, a estos instrumentos que son los mapas. Entonces se convierten estos instrumentos de gestión. Están terminando de construir su mapa y lo que están planteando con eso es ir a negociar con el gobierno regional de San Martín sobre la base de este instrumento. Entonces, yo creo que hay experiencias que pueden ser interesantes de compartir, no son orientadoras, no implican, digamos, que se puedan aplicar en la misma idea en cualquier lugar, pero pueden ser referentes, ¿no? Entonces, que ayudan a saltar del conflicto a ver qué tipo de información tenemos que nos ayuden a desarrollarnos mejor y en situaciones de conflicto a negociar también mejor el respeto a nuestros derechos, como los derechos culturales y ancestrales, ¿no? A ver, lo de Ecuador y Bolivia es un tema interesante porque en ambos países gobiernos izquierdistas lo que han hecho es nacionalizar la renta del petróleo, básicamente de los hidrocarburos, a través de un instrumento que es un aumento sustantivo en la royalía y los impuestos que se pagan, y a través de un segundo instrumento que es la eliminación de los contratos de producción y riesgo compartido para migrar hacia una cosa que se llama los contratos de servicios. Y con esa renta que han capturado, que antes se llevaban las empresas, a sus casas, a sus países, en fin, han incrementado de manera sustantiva el gasto social. Eso es lo que ahora se llama neoextractivismo. Es una aproximación nacionalista, redistributiva, pero que no deja de ser extractivista. Entonces, en el corto plazo está muy bien. El país dispone de mucho más renta y hace programas sociales y aumenta el gasto social y todo parece perfecto. Pero el problema es que hoy día Bolivia y Ecuador se han vuelto como adictos a esa renta. Entonces, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos están buscando casi petróleo por donde sea, porque ya de eso vive el país, y en Ecuador el presidente Correa ha concesionado para petróleo toda la Amazonía Sur, cuando hasta hace 4 años solamente había petróleo en la Amazonía Norte, y ha anunciado el inicio de 5 megaproyectos mineros. ¿Ya? Y entonces inmediatamente ha generado un conflicto con los sectores ambientalistas y con la población indígena. Y así como ha habido marcha por el agua acá, en Bolivia ha habido una marcha indígena contra el presidente Morales y en Ecuador ha habido una marcha indígena contra el presidente Correa. En el Perú, el gabinete Lerner hizo una cosa parecida, pero en versión suavecita, ¿no? Esa famosa negociación de 3.000 millones de soles de aporte adicional, y dando esos 3.000 millones, las empresas, ¿no?, ya recibían luz verde para todo el paquete entero de 53.000 millones de dólares de inversión. Claro, comparado con Bolivia, la negociación peruana es un chiste, ¿no? Porque en realidad no son 3.000. Lo que aportan lo descuentan ahora del impuesto a la renta. Mi cálculo es que en realidad son 1.000 millones. Entonces se compraron la licencia política de un paquete de 30 proyectos mineros, 30 comas, por 400 millones de dólares. Negociazo, ¿no? Si yo soy empresa, lo pago así. Si con eso el gobierno me va a respaldar para sacar adelante 53.000 millones de dólares de inversión a cambio de 400 millones, pues lo saco del bolsillo y lo pongo rápido, ¿no? Entonces nosotros hemos vivido una versión light, ligerita, así, pasada por agua tibia, de esto que se llama el neoextractivismo de izquierda. Y como digo, es una aproximación progresista, pero que en lo que pone el énfasis es en sacarle más renta, pero no cuestiona la lógica fundamental de que el país sea fundamentalmente primario exportador de commodities. Y eso a la larga le ha costado a esos gobiernos una ruptura con su base social, porque son gobiernos de izquierda que entraron fundamentalmente con ese voto rural, indígena, popular, y que ahora lo están perdiendo, porque esa lógica extractivista, aunque sea con más renta para el país y con una mejor distribución que antes, igual pues entra en conflicto con el medio ambiente y con los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ¿no? Por eso es que ahora en el Perú decimos, venimos de un neoextractivismo neoliberal, de mercado, todo privatizado,
Y no queremos pasar a un neoextractivismo de izquierda. Lo que queremos es romper con el extractivismo y encontrar un patrón diferente de acumulación. Como país, aprender a crecer económicamente, a generar empleo, a generar renta pública, en fin, ¿no? Sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales renovables, no cayendo en la trampa de que pasas de un extractivismo a otro extractivismo, pero igual terminas tumbándote a la naturaleza y enfrentado, ¿no? a las poblaciones indígenas y rurales, ¿no? Esa es una discusión bien interesante sobre cuáles son los grandes debates programáticos que hay en curso en los países andinos, ¿no? Lo segundo es sobre este asunto de las nuevas instituciones. Digamos, uno, yo parto de señalar que en este debate sobre la minería, el petróleo, en fin, la hidroenergía en el Perú, el protagonista principal ha sido el propio movimiento social, y sí tiene voz. Claro, no llega pues al comercio, ¿ya? Y no tiene voz en Canal 4, pero el Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, que son los dirigentes ronderos de las 3 provincias afectadas por Conga, se ha estado moviendo por todo el país y logrando romper, ¿no? los cercos de silencio que imponen los medios de comunicación de masas. Entonces yo creo que lo principal sigue siendo la movilización social que dice esto quiero y esto no quiero. Eso para mí sigue siendo absolutamente fundamental, ¿no? Por eso se ha lanzado esta iniciativa legislativa con CGTP, con CUT, con FENTAP, con CP, básicamente con el movimiento social, y se están moviendo cosas para apoyar a los de Cajamarca. Ahora, pero también creo que sí hay que hacer cambios institucionales. O sea, es inaceptable que el Perú siga siendo el único país en América Latina donde el Ministerio de Energía y Minas promueve un proyecto de inversión y él mismo evalúa y le aprueba su estudio de impacto ambiental. Es el único país de América Latina donde ocurre una bestialidad como esa. El mismo que promueve la inversión es el que tiene que garantizar que la inversión tenga el menor daño ambiental posible. Entonces yo sí creo que es absolutamente indispensable quitarle eso al MINAM, al MINEM, al Ministerio de Energía y Minas, y pasarlo al Ministerio del Ambiente. De la misma manera creo que es absolutamente indispensable que revisar todo el esquema de concesiones y poner las cosas en orden. Yo creo que primero hay que hacer una zonificación ecológica y económica, sobre esa base de ordenamiento territorial, sobre esa base consulta, y recién ahí dar concesión. Recién ahí dar la concesión minera, para que tenga que presentar su certificado ambiental, hacer exploración, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esos cambios institucionales son fundamentales. Porque si no empoderamos al Ministerio del Medio Ambiente, y si no empoderamos a los gobiernos regionales, y si no empoderamos a la población a través de una buena ley de reglamento de consulta, entonces vamos a seguir teniendo lo mismo: un gobierno central encargado del Ministerio de Energía y Minas, que reparte concesiones mineras y petroleras como se reparten naipes en una noche de borrachera, digamos, ¿no? Y claro, lo que tenemos es pues resistencia social, muertos, heridos, conflictos. Yo no soy un hincha de los conflictos, no me gustan los muertos y heridos. Creo que hay que cambiar de estrategia de crecimiento y hay que cambiar de marco institucional. Entonces tenemos que tener un marco institucional que sea garante de los derechos de la gente y que sea garante de los derechos de la naturaleza. Y hacer eso va a frenar el ritmo de inversión minera y petrolera. Si en este país se hiciese una buena zonificación ecológica y económica y un buen ordenamiento de la petrolera nacional, habría solamente la mitad de la inversión minera que hay. Porque de frente, la otra mitad no tendría lugar en el mapa. Y si a eso le añade el derecho a consulta, probablemente la producción, ¿no?, inversión minera y petrolera se reduciría de manera significativa y tendríamos mucho menos consumo. Y nos obligaríamos como país a aprender a vivir de otra cosa. Y finalmente, sí, pues, Cajamarca, como antes Huancavelica, ¿no? ¿De dónde se hizo la fortuna de los Buenaventura? ¿A dónde se hizo la fortuna de la familia de Miguel de la Quintana? Eso no se dice mucho, se hizo en Huancavelica. ¿Y qué dejaron en Huancavelica? Lo que dejaron es una pobreza interna. Eso es lo que dejaron. Y ahí se construyó, esa fue la base de ese proceso de acumulación
de una de las grandes fortunas del Perú, que hoy día les permite ser socios minoritarios con Newmont de Yanacocha. Y 20 años después de Yanacocha, ¿qué cosa quedaba en Cajamarca? Es el segundo departamento más pobre del Perú. O sea, otra vez, ni mierda. Entonces, la evidencia es clara. La evidencia es clara. Ahora, ¿que podrían pagar más? Sí. Yanacocha se pasó buena parte de sus primeros años sin pagar impuesto a la renta y no paga regalía porque tiene convenio de estabilidad jurídica y todas esas cosas. Y además usan mecanismos como lo de Wolfri, que es lo mismo que hizo Doerrano. Se endeudó con su casa matriz. Y por tanto, como tiene que pagarle deuda de su casa matriz, nunca declara ganancias por tanto no paga impuestos. Pero el tipo se compró en Nueva York el mismo día que decía que no podía hacer la refinería esta, ¿no? Para limpiar el aire, en la planta de procesamiento del zinc o del plomo que iba para limpiar el aire. Ese mismo día se compró una casa que valía el 60% de lo que costaba terminar de implementar el PAN. Ese doble, eso es inaceptable. Y yo sí creo que podrían pagar más y que la negociación que hemos hecho de 3.000 millones podría haber sido por muchísimo más. Sin embargo, no creo que el principal problema sea que paguen más. El principal problema es que no se debe hacer minería si la minería se va a llevar en contra de las fuentes de agua. Y ahí la verdad es que no me importa si la regalía es como 1 o como 100. No se debe hacer minería si la minería se va a llevar en contra de las fuentes de agua. En aquellos sitios donde sí se puede hacer minería, porque pasa por la prueba de la zonificación y porque pasa por la prueba de la consulta, que paguen duro, que no se la lleven fácil, que no se la lleven en balde. Pero creo yo que lo principal no es cuánto pagan, lo principal es en dónde y en qué condiciones de viabilidad ecológica y licencia social se puede hacer minería o petróleo o proyectos bioenergéticos o lo que sea. Me parece que eso es lo principal y que lo accesorio es que paguen más. La lógica neoextractivista dice lo principal es que paguen más. Y si pagan más, bueno, pues qué importan los derechos indígenas o la naturaleza. Yo creo que eso es un error. Yo creo que ese es el camino neoextractivista que cogieron Bolivia y Ecuador. Y les está costando, porque les ha quebrado la base social, ¿no? Les ha quebrado la base social y los ha enfeudado a la actividad minera y hidrocarburífera. Yo creo que ese es el debate programático en el Perú. Ese es el gran debate de fondo, ¿no es cierto? Y creo que es con eso que Humala no ha terminado de romper. Esa frase, en esa conferencia de prensa después del primer conflicto de Conga, que decía Conga garantiza la gran transformación, esa frase es el problema de fondo. Conga me va a dar la plata que yo necesito para meterle más plata juntos para hacer programas sociales, y eso es inclusión social. Esa visión es la que hay que poner en debate y construir otra, creo yo. Gracias. Muchísimas gracias a todos los expositores y expositoras, muchísimas gracias a ustedes, mil disculpas por el frío y por todo lo que pasaron. Muchas gracias a Comunicación de Tierra y Libertad, que ha grabado todo este ciclo de conferencias y pueden encontrarlas en las redes. Y bueno, en la formación política hemos enviado militantes a bases a nivel nacional y también fuera del país, así que esto lo están viendo por todos lados. Muchas gracias a los asistentes y no olviden buscarnos en Facebook, en las redes o escribir al correo si tienen alguna pregunta, alguna consulta, quieren acercarse a lo que Tierra y Libertad está proponiendo como partido. Además, no olvidar que el día miércoles 30 a las 4 de la tarde va a haber una marcha de Plaza 2 de Mayo a la Plaza San Martín en apoyo al paro regional indefinido del día 31 que se está dando en Cajamarca. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Gracias.